Hoy tenemos a Silvi y a su hijo Jeremías. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Lo presentamos, son hermanos de la iglesia. Ellos están ahí sirviendo al Señor, Jeremías está en la música y Silvi también está haciendo cosas para la iglesia. Así que muy buenas tardes, Silvi, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Ariel. Saludo también a la audiencia que los sigue a ustedes sábado a sábado, oyendo estos lindos mensajes, linda palabra que siempre tienen del Señor, dando aliento a las personas que se encuentran en el mundo. Quiero aprovechar esta tarde para decirle a los que están oyendo que no es casualidad que estén oyendo, que hayan enganchado el dial de esta radio, sino que es llamado de Dios, es bendición de Dios para ustedes, así como los que estamos aquí. Un día recibimos el llamado de Dios a través de distintos métodos, a través de un tratadito, a través de una invitación. Ustedes hoy tienen este programa y es el llamado de Dios para sus vidas. Y quiero decirles que Dios es fiel y que Dios realmente cambia las vidas. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, gracias por haberme invitado el día de hoy, de compartir los testimonios. Bueno, quiero decir que una muy buena radio, que habla de Dios, que da mensajes hacia las personas que no se congregan. Bueno, y eso. Bueno, sabemos que siempre tenemos esta parte que es la parte de testimonio y bueno, queremos preguntarte a vos, Silvi, y bueno, también tenés mucho para decir vos, Jere, un jovencito que ha nacido en las cosas de Dios. Seguramente tienen más de un testimonio para contar, para demostrarle, para decirle más que nada a la audiencia en esta tarde de sábado que Dios transforma a las personas, que Dios cambia a las personas, que Dios puede cambiar cada situación. Así que Jeremías y Silvina, siéntanse libres, contar lo que quieran, alguno de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Sí, Juan, realmente son muchas las cosas que Dios hace. Estoy en la iglesia, en el camino de Dios, hace 20 años. Imagínate que son muchas cosas, puedo ver cada día la mano de Dios en mi vida. Por eso aliento a las personas que están oyendo que el cambio está en Dios. Hay muchas religiones, conocemos, pero sabemos que el Evangelio no es religión. El Evangelio es la vivencia y de que Dios existe, porque Él cada día, en cada situación, muestra su mano, nos saca de situaciones, nos da el consuelo. Todo lo que la persona necesita en la vida está en Dios. Sabemos que sin Dios no se puede hacer nada. Cuando estaba en el mundo, siendo adolescente, joven, vivía sin Dios porque lamentablemente no tuve una familia cristiana, hija de Dios. Y bueno, y se sufre mucho, aún siendo adolescente o joven. Y por eso hoy puedo hablarle a mis hijos. Uno como padre no quiere que pasen lo que uno pasó como joven, y tenemos esta bendición de poder educar a nuestros hijos a través de la Biblia. Y también el testimonio que tengo es que Jere, que está acá al lado mío, es un milagro de Dios. Tengo muy claro que yo, si no hubiese conocido a Dios, no hubiese tenido ese título, por decirlo de alguna manera, de ser mamá. Porque cuando yo me casé, al principio decía no, más adelante, y quise tener hijos y no podía. Pasaba un mes, pasaban 2 meses y no podía, no llegaba esa noticia, esa buena noticia que estaba esperando. Y el siervo de Dios, que realmente también le digo a las personas que están oyendo, como hoy en día se ven en muchas iglesias, muchos hoy en día cristianos, entre comillas, pastores, entre comillas, lamentablemente tenemos que decir entre comillas, pero realmente en la iglesia, en la Peña Brep, hay verdaderos siervos de Dios, porque esta situación que yo estaba viviendo no la sabía nadie, solo mi esposo, obviamente. Pero un día fui de visita a la casa del pastor y él me llamó aparte y me dijo, ¿te está pasando algo? Y Dios había hablado a su vida cuál era el problema que yo estaba teniendo. Y yo me sorprendí, también era nueva en el camino de Dios, me sorprendí, digo, ¿quién le dijo algo? Y es Dios, por eso tengo la confirmación y sé que son verdaderos siervos de Dios, porque Dios habla siempre a sus vidas y en esta situación les habló. Y Él me dijo lo que tenía que hacer, que yo tenía un problema, que tenía que dejar.
y fui obediente, hice lo que el siervo de Dios me dijo. Al otro mes recibí la noticia del embarazo. Y puedo ver la mano de Dios en mi vida, en mi familia. También tengo a Priscila, que también me pasó lo mismo. Pasaron 3 años y medio y también quería quedar nuevamente embarazada y no podía. Y sucedió lo mismo. El pastor se dio cuenta y me dijo también lo que tenía que hacer. Y es muy importante, es un impacto muy grande cuando el siervo de Dios te habla y también decir, wow, soy algo especial también para Dios, que Dios me ve y conoce mi situación. Y bueno, hice lo que el pastor me dijo y quedé embarazada de Priscila. Y así muchas cosas. Soy agradecida a Dios por las cosas que hace en la familia. Hace poco tuve la pérdida física de mi papá y puedo ver el consuelo que Dios me da, porque es una pérdida muy grande, pero tengo el consuelo de Dios, sigo adelante y sé que Dios está en cada situación. En cada situación podemos ver en la iglesia, cuando hay luchas, pruebas, problemas, uno ora a Dios, la iglesia clama a Dios y Dios responde porque Él es fiel. Podemos leer en su palabra que cada promesa que Dios dejó para sus hijos, y Él no es mentiroso, Él no falla. Dice la Biblia que Dios no es hombre para pensar como hombre o para mentir como hombre. Dios es fiel y solamente en Él podemos confiar y saber que Él no nos va a decepcionar, Él no nos va a defraudar. Él nos ama y Él es todo en nuestras vidas. Así es, ahí podemos ver a través de Silvina que ha contado una de las cosas que Dios ha hecho en su vida, pero también tenemos a Jeremías que bueno, es producto de este milagro de Dios, de saber que más allá de cualquier circunstancia o cualquier problema que podamos tener en esta vida, la última palabra siempre la tiene Dios y que tenemos que, como hijo de Dios y a ti que estás del otro lado, confiar y creer que Jesucristo siempre es el último que tiene el poder y la solución para todos los problemas que podemos tener hoy en día. Pero bueno, tenemos a Jeremías, como decía, él se está criando, él está conociendo las cosas de Dios, aún le está sirviendo en la música, él es el guitarrista ahí de nuestra iglesia, y bueno, él sé que tendrá mucho para decir, para contarnos, así que quiere contar un poco de cómo te sentís sirviéndole al Señor, o aún si querés contarnos un poco de la escuela. Vos, o sea, tenés una crianza que estás en las cosas de Dios, pero vos a la vez tenés que insertarte en la sociedad y bueno, seguramente ves cosas que no están bien, que deberían estar bien y están mal. Bueno, sí, yo estoy agradecido a Dios por haber nacido en el camino de Él, porque si mis padres no estarían en la iglesia, yo no sé qué estaría haciendo ahora, como está el mundo, por ahí estaría robándome, pero le doy gracias a Dios por estar en su camino y sirviéndole a Él en la música. Y bueno, como decía Juan, el mundo está perdido, yo veo en la escuela la crianza que tiene de un cristiano y la crianza de un mundano, y se ve los cambios de tener a Dios en tu corazón y al no tenerlo. También veo las conductas que son muy distintas y bueno, y trato de no llevarme hasta el mundo y mantenerme en las cosas de Dios, y bueno, y eso es lo que veo. Por ejemplo, bueno, vos vas a la escuela, Jere, y seguramente en algún momento habrás visto alguna pelea entre compañeros y bueno, ¿cuál es tu pensamiento del hecho de vos tener a Jesucristo en tu corazón hacia esas cosas? No, bueno, lo que yo pienso es que bueno, yo no pelearía, pues, o sea, mi carácter no es de pelear, pero al verlo así me impresiona, me da cosas y trato de separarlo. Lo primero que hago es separarlo y por más que me enganche una piña, trato de separarlo. Y bueno, sí, o sea, que lo que tiene a Dios no buscan problemas, se mantienen, le piden consuelo a Dios y esas cosas. Bueno, del hecho de tener a tu papá y a tu mamá en los caminos de Dios, y bueno, y también ser nieto de bueno, el abuelo que es el pastor
de nuestra iglesia, también es un privilegio, porque Dios, hay promesas que Dios ha dejado, y es hasta una vez que una persona conoce las cosas de Dios, una vez que una persona se entrega a las cosas de Dios y comienza a hacer la voluntad de Dios, dice la palabra que te sigue por 4 generaciones la gracia de Dios. Y bueno, en el caso de ustedes es la segunda generación, porque bueno, la primera fue tu abuelo, la segunda es tu papá, y bueno, ahora vos, Jere, sería la tercera, bueno, ahí me equivoqué, la tercera sería vos, y bueno, que también es un privilegio saber que Dios obra, que hay promesa y que tan solamente tenemos que tomarla, Ariel. Así es estar firme en el camino de Dios, estar firme, buscar a Dios, y bueno, y ser obediente, porque escuchaba el testimonio de Silvi y ella hizo exactamente como el pastor le había dicho, con su embarazo, que no podía quedar embarazada, y ella fue obediente, hizo exactamente lo que el siervo le ordenó, le dijo lo que había que hacer, y también no, cuando es de Dios, como ella decía, se quedó asombrada porque el pastor le dijo, vos tenés un problema, estás pasando por algo, y nadie ha dicho nada, y cómo se nota cuando un verdadero siervo de Dios se da cuenta del problema de su pueblo, de la iglesia, ¿no? De los miembros de la iglesia, y el pastor en este caso se dio cuenta del problema que pasaba Silvi, y ella fue obediente. En eso tenemos la ganancia, Silvi, en la obediencia. Sí, la Biblia dice que la bendición está en la obediencia, si no obedecemos, pero más allá de eso quiero decirle a los oyentes que mi invitación es para la Peña de Oreb, porque conozco muchas personas que van a otras iglesias y no vemos el cambio en sus vidas, porque no tienen una buena enseñanza, porque las personas que a ellos le dicen pastores no son verdaderos pastores, siervos de Dios, que se ponen por lo usan al evangelio como un negocio. A veces es duro decir esto, pero lamentablemente es así hoy en día. Por eso, lamentablemente, hoy no puedo decir que se acerquen a la iglesia como antes se decía, más cercana a su casa, que le quede más cómoda. Me atrevo a decirles que solamente se acerquen a la Peña de Oreb, porque ahí van a encontrar verdaderos siervos de Dios que le van a hablar la verdad, lo que dice la palabra de Dios en verdad, que no usan el evangelio como un negocio, ni como dice la Biblia, para llenar sus propios vientres, sino que ayudan. Hace poco se está congregando mi hermano, que estaba en una vida difícil, y fue a otras iglesias. Y él se dio cuenta, hablando con mi otra hermana, le decía, yo veía eso, que cualquier cosa le cobraban. Entraba al salón donde hacen las reuniones y le cobraban por una cosa, por otras. Dice, era todo plata, todo dinero. Y hoy en día está en la iglesia, en la Peña de Oreb, y se siente muy bien, su vida está cambiando. Oramos para que siga firme en su camino. Pero podemos ver la bendición que tenemos, todos los hermanos estamos agradecidos de que el llamado de Dios fue para la Peña de Oreb y no para otros lugares donde se usa el evangelio como negocio. Podemos decirle al pastor Ramón, a la pastora Flora, que son verdaderos siervos de Dios, y ellos tienen esa confirmación y esa certeza por las luchas que tienen cuando los difaman, pero sabemos que Dios siempre los levanta, siempre les da la victoria, siempre los limpia de todas esas lenguas que se levantan, y nosotros podemos estar tranquilos y seguros de que si hay un problema nosotros podemos ir a hablar tranquilamente con ellos, que no hay grupos de intercesión que después se entera todo venado tuerto, que solamente ellos oran a Dios, Dios habla con ellos, les responde, les muestra la situación. Cada reunión tienen visión de Dios para nosotros, sea del tema que sea. El pastor siempre tiene la visión de Dios. En profecía también, a él no le gusta decir, bueno, soy profeta, pero nosotros como hijos de Dios podemos ver, porque él en una reunión nos habla y eso que él nos dice se cumple, sea a nivel político, lo que sea.
en la economía, en los trabajos, en lo que sea, el tema que se trate, nosotros vamos a la Biblia y vemos que lo que Él habla es verdad, vemos en el tiempo que lo que Él nos habla es verdad. Podemos comprobar nosotros en nuestra vida propia, cada uno de los que nos congregamos, que Él nos habla personalmente, si le pedimos consejos, y Él nos aconseja de una manera, y si somos obedientes, tenemos la respuesta y la bendición de Dios.